de ingredientes particulares. En el tiempo adicional. La prensa mundial hoy está volcada, llena de titulares alrededor del triunfo del Inter, o al revés, alrededor de la derrota del Barcelona. ¿Y me van a dar un balconcito para el empate de América con Corinthians anoche? Sí. Sabe que jugó muy bien en América, hizo un gran segundo tiempo en Brasil, un muy buen empate, a mi juicio un punto que vale oro porque le quedan 2 partidos al América Ricardo, en casa. tiene razón. Gracias. Se merecen el balconcito. Felicitaciones a los hinchas del América. Sobre el tema del partido de Europa, de uno de los partidos, y no lo digo yo, lo está diciendo la prensa internacional, los que saben, uno de los mayores partidos en la historia de la Champions League. Enrique Rodríguez. Y sobre todo porque ese partido tuvo todo lo que tiene que tener un buen partido. Épica, goles, una incertidumbre hasta casi el último momento. Así que hoy los periódicos deportivos aquí en España pasan varias cosas. La primera de ellas es una cosa muy llamativa que tiene que ver con los de Madrid, el Marca y el AS. Tienen exactamente la misma foto en portada y casi el mismo titular. Sobró 1 minuto para el Marca, sobraron 2 minutos para el diario AS. La prensa catalana dice: adiós épico, qué orgullo de equipo. Y es que este equipo, el FC Barcelona, evidentemente jugó muy bien, pero se encontró enfrente a un equipo enormemente efectivo, goleador para ser un equipo italiano. Y aquí, hoy en España, mientras en Barcelona llueve, metafóricamente hablando, claro, aquí en Madrid descampa, porque el Real Madrid ve con alivio que el Barcelona no haya llegado a la final, sabe que eso influirá en el partido que van a jugar ambos el próximo sábado, un partido donde se va a decidir sin duda la Liga. Y esta mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid se podía ver pancartas agradeciendo al equipo milanés el haber eliminado ayer al FC Barcelona. Uno de los memes más repetidos hoy aquí en España dice: qué difícil es ganar una Champions. Pues imagínate haber ganado 3 seguidas y 6 en 10 años. Uno de los testimonios del día es el de Pedri, jugador del FC Barcelona, quejándose de los árbitros. El equipo ha conseguido remontar un resultado que se nos puso bastante complicado y bueno, muy orgulloso de que el equipo lo ha dado todo. No es la primera vez que nos pasa con este árbitro y creo que la UEFA debería de mirarlo, pero bueno, creo que hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar. Bueno, hay muchas ocasiones, todas las 50-50 eran para ellos. Hay una ocasión de Lamine que creo que en Mkhitaryan tiene una tarjeta amarilla y es penalti o falta, aunque sea falta, creo que es tarjeta clarísima y debería estar expulsado. Otro de los grandes protagonistas del partido fue el jugador Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán. Lautaro confesó al terminar el partido que jugó lesionado, pero que lo hizo porque decía que no quería perderse esta gran oportunidad. Así se lo dijo a los compañeros de Movistar Televisión. No estaba para jugar, pero bueno, nada. Le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Estaba preocupada tu madre, no quería. Ya sufre cuando estoy bien. Y bueno, en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha. Y ese es el resumen de ese partido, un partido que deja ya un finalista para la final de Champions y que hará seguramente que el Barcelona juegue de otra manera el próximo sábado, Néstor. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Capturado ayer, legalizada la captura en la tarde, este señor Freddy Castellanos se enfrenta ahora a la justicia. Es o era el profesor en el jardín infantil, en el de bienestar familiar, en donde aparentemente, y esta es la denuncia muy creíble de niños, de padres de familia, estaba violando y abusando de menores de edad. Esta mañana hay protestas nuevamente de esos padres indignados. En el sur de Bogotá se encuentra Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Nos encontramos aquí en el Hogar Infantil Canadá, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se habrían presentado estos hechos. Hay carteles aquí en la fachada en apoyo a los padres de estos niños y también carteles donde se exige justicia. Las horas de ayer, como se sabe, pues se legalizó la captura de este docente presunto abusador, de acuerdo a las denuncias que han hecho los padres, y hoy resta, como se sabe también, pues las audiencias de imputación de cargos, igualmente la audiencia donde la Fiscalía solicitará
medida de aseguramiento. En este lugar pues han llegado algunas personas a exigir justicia durante las últimas horas, han hecho plantones en los alrededores de este jardín infantil y también pues anoche llegó el alcalde local para hablar con las personas que se encontraban aquí y él asegura que se estaría pues digamos haciendo una mala selección de personal y habría que hacerle un seguimiento a estos contratos con estos docentes que hace todo el bienestar familiar para que sean idóneos y no se registren estos aberrantes casos como los que se habrían presentado en los últimos días aquí en este jardín infantil. Escuchemos al alcalde local, Carlos Macías. Importante, sí, hablo de lo que tú dices, pero es importante en el sentido de que cada una de las entidades debemos de asumir la responsabilidad que tenemos en cada uno de los escenarios. No menos, pues bien lo manifestaba aquí la vecina, digámoslo, ignotons, ni siquiera como distritos. Tenemos, digámoslo, la responsabilidad de hacerle seguimiento a los procesos que tiene mi ICB, pero eso no quiere decir que al interior no estemos conscientes, por ejemplo, con los jardines que tienen integración social, que son del distrito, en que esto sí sea un llamado de atención para saber qué personal se están contratando, qué tipo de asociaciones, porque esto era una asociación contratada y que contrató a la vez un docente y muchas personas más para poder atender aquí a nuestros niños y niñas. La audiencia contra este docente que se encuentra en una unidad de reacción inmediata de la Fiscalía continuará hacia las 2 de la tarde, en donde la Fiscalía imputará cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, igualmente por actos abusivos con menor de 14 años, y luego la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento intramural. Julián, gracias. Era un hogar de Canadá que está cerrado. Era un hogar de esos concesionados, manejado por Bienestar Familiar, entregado en concesión a unos particulares. Astrid Cáceres es la directora de Bienestar Familiar, que está tan escandalizada como todos por este caso. Doctora Cáceres, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué información, gracias a usted por atendernos, qué información, doctora Astrid, tiene el Instituto de Bienestar Familiar sobre el caso de este hogar? Canadá se llama sobre las violaciones, sobre las familias que alertaron. Bueno, Néstor, nosotros tuvimos conocimiento de la queja de la mamá el día sábado. Ese día sábado que nos comentó, de hecho nos comentó un periodista la situación. Nosotros nos alertamos desde la sede nacional, hablamos con la mamá, enviamos los equipos psicosociales y esa misma tarde pusimos la denuncia en Fiscalía, hablamos con una unidad de delitos para la niñez que creó la Fiscalía, que es nueva, y pues le pedimos toda la celeridad ante cualquier queja, y al día siguiente visitamos esa unidad operativa que la manejaba una asociación pues ya desde hace varios años, y pues recogimos todo lo que se pudo, se hizo toda la inspección y se cerró la unidad. Reunimos los padres de familia, les contamos a todos la alerta, porque ante cualquier alerta debemos estar pues haciendo un cerco social con todos, y les ofrecimos a los padres toda la ayuda para los que quisieran, porque esto es voluntario, pudieran pasar sus hijos también a revisión. Varios aceptaron, con varios hemos trabajado, y bueno, y de ahí se descartaron varios casos y nos quedaron 2 en seguimiento, y bueno, ahí para adelante pues siguió todo lo que tuvimos que esperar un día antes de dar declaraciones, porque la Fiscalía nos pidió un día mientras hacía la captura. Efectivamente cumplió, hizo la captura, y bueno, por ese lado creo que el cerco social que estamos haciendo y la indignación pues debe ayudar en esta sociedad que estas cosas cambien, ¿no? Sí, doctora Astrid, usted me dice que recibió la denuncia el sábado, pero la gente del hogar, quienes manejan ese hogar, habían recibido la denuncia mucho antes. ¿El hogar no le comunicó a Bienestar Familiar? Pues esto nos contaron los padres de familia, y efectivamente por eso iniciamos las investigaciones. Ese contrato se suspende, pues la atención, y empezamos pues con todos los sancionatorios. También ya recibimos pues pero allí hay una primera irregularidad, ¿o no? Sí, efectivamente, yo no puedo decir que no, o sea, cualquier funcionario, así no sea funcionario directo de ICBF, cualquier ciudadano debe comunicar rápidamente, y hay unos canales para la reacción. Lo que parece es que la asociación como intentó como defenderse frente a los padres de familia, y eso es un error fundamental que nosotros tenemos que revisar todo eso, ¿no? Y pues denunciar. Ya hicimos los procesos que tienen que ver con lo contractual, pero esto va un poco más allá de eso, ¿no? Usted ha preguntado allá, y me imagino que sí,
¿por qué un abusador, un violador, es profesor en un hogar de bienestar familiar? Claro que sí. Nosotros tenemos en las 70.000 unidades unos protocolos de aprobación de las hojas de vida. Cada contrato, cada operador que trabaja con ICBF debe presentarlas en el comité contractual antes de la contratación y son validadas. Parece que la ruta se surtió, estamos haciendo la investigación si ahí hubo alguna situación, se revisó si había antecedentes, la verdad es que no aparecen antecedentes del personaje, parece que había sido profesor en colegios privados o algo así, es lo que nos comentan. Ayer las mamás es que este profesor Castellanos, es amigo de la coordinadora del jardín. Sí, exactamente, eso nos dijeron los padres. Ella quien lo lleva. Sí, efectivamente una de las condiciones es que nadie del personal que estaba debe estar ahí ahora y que también pues serán investigados. Eso fue la información que nos dieron los padres de familia y pues bueno, esas relaciones pues pudieron haber intermediado dentro de la entrada de la persona. Nos contaban que había entrado algo así como por un reemplazo y luego se fue quedando ahí, ¿no? Cuando un profesor llega, teniendo en cuenta que es un hogar que al final depende de bienestar familiar, doctora Cáceres, ¿bienestar aprueba la planta de profesores o simplemente es notificado que los administradores ponen profesores? Hay un comité, lo que te decía, en todas las unidades que hay, que en el país son 70.000, hay un comité de contratación que hace la primera validación, o sea, ellos presentan y ahí se hace la validación. Eso también lo vamos a revisar. Pero efectivamente, al parecer, en esa validación no había antecedentes o algo. Vamos a revisar ese tema, pero efectivamente hay un comité, hay un protocolo, hay unos requisitos mínimos que deben cumplir cualquiera que trabaje con niños y eso es como el estándar de lo que debe hacer en los protocolos de aprobación de las hojas de vida. Sí, quiero preguntarle sobre eso, doctora Cáceres. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen? ¿Qué antecedentes se revisan de quienes aspiran a ser colaboradores del bienestar familiar? Mira, todos los antecedentes disciplinarios, policía, procuraduría, todo lo que tiene que ver con las CIAs debe estar en la carpeta de las personas que presentan estas asociaciones a la operación con los niños. Eso antes de iniciar la operación debe ser presentado a un comité validado y hay unos requisitos de formación, unos requisitos de experiencia. En este caso se pedían 3 años de experiencia y se piden también pues toda la formación que se requiere, ¿no? ¿Pero esas hojas de vida llegan por recomendación o hay alguna plataforma en la que se puedan postular quienes quieren aspirar a ser integrantes del equipo del ICBF, ya sea como contratistas o como funcionarios? Para contratistas y funcionarios directos del ICBF sí tenemos una plataforma y tenemos unos filtros de entrevista. Para los casos de las asociaciones operadoras que operan pues en el país muchísimos hogares infantiles y jardines, ellos deben presentarlas ante su supervisor y ser aprobadas. Ese es el protocolo que tenemos con todos esos requisitos. Y también hay procesos de formación. En realidad nosotros queremos tener claro exactamente qué pasó en esta situación. Sin embargo, muchos de los abusadores en este país están muy bien camuflados, ¿no? No vamos a disculpar si el proceso estuvo bien o mal, porque realmente el proceso de investigación nos va a dar la ruta. Si aquí hubo una especie de influencia sobre alguien que era amigo o no de la coordinadora, si cumplía, si no cumplía, eso lo vamos a revisar. Pero efectivamente hay que estar alerta porque la mayoría de abusadores son las personas, entre comillas, de bien que pasan en cualquier espacio, ¿no? Eso no, es uno de los patrones de este comportamiento. Doctora Cáceres, ¿y estas asociaciones de contratistas hacen también evaluaciones psicológicas a quienes contratan, más allá del simple chequeo de antecedentes penales y criminales? Pues deben hacerlo, ese es parte del proceso y en realidad durante el periodo que llevamos en esta administración hasta ahora ocurre este suceso y eso es parte de los protocolos. Vamos a revisar si aquí se cumplieron todos. Hasta ahora no encontramos antecedentes de la persona y vimos el proceso, vamos a ver la aprobación de la hoja de vida y los funcionarios que también pudieran estar ahí. Pero ahí, bueno, ese es el proceso de investigación y en eso estamos. Sí, doctora Cáceres, la mayoría de los niños que fueron víctimas de este profesor le contaron a sus papás que los abusos ocurrían en el baño, donde no hay cámaras de seguridad, donde no hay manera de constatar, por lo menos en video, los abusos. ¿Es normal que un profesor, un hombre, lleve a niños al baño tratándose de niños de 2, de 3 años en jardines del ICBF?
No es normal ni en jardines ni en los otros. Dentro de los lineamientos técnicos, el acompañamiento del baño lo hacen las auxiliares o las maestras. No es normal que estén los hombres en el baño. Y efectivamente, aquí partimos siempre de la voz de las familias, de la voz de los niños. Es eso lo que cuenta. Y si ellos mencionan que eso ocurrió, sobre esa base actuamos por alerta o por lo que ocurra. No es un tema de pensar si eso no es cierto, sino que partimos de la base de creerles que eso pudo haber estado ocurriendo. Estamos hablando, doctora Cáceres, de cuántos niños que tenía este profesor cuidando, enseñándole, protegiéndoles, y de qué edades. Bueno, lo que nosotros tenemos es que es un grupo de 21 niños y bueno, a todos se les abrió proceso de restablecimiento de derecho por oficio para poder revisar la condición en la que estaban. Era un grado de 3 a 4 años. ¿El mayor tiene 4 años? El curso creo que está entre los 3 y los 4 años. Realmente ahorita no tengo la precisión exacta, pero es uno de los cursos de esa edad. Doctora Cáceres, ¿ustedes han podido confirmar si este señor Castellanos, el depredador, tiene el virus, el VIH? No, señor, la verdad es que no hemos tenido ninguna información certera sobre eso, ni nada. O sea, creo que salió en par de cosas y ha salido en redes. No, me lo dijeron aquí, me lo dijeron aquí varios padres de familia, que él tiene SIDA, y que el temor de los padres es que haya contagiado, fuera de todo, fuera de la misma horrorosa violación, haya contagiado con un virus a los niños. Sí, efectivamente ese es el temor, pero no tenemos ninguna confirmación de esa información. Sí. Esa es parte del proceso. Realmente no tenemos ninguna confirmación que nos haya llegado certera sobre eso. ¿Y esto debería confirmarlo quién? ¿Medicina legal? Me imagino, Bienestar Familiar tiene médicos aquí. No, en el proceso, los niños sí, todos los niños pasan por esos exámenes. Y hasta ahora pues ninguna de los exámenes nos ha confirmado esa situación. Okay. No tenemos ninguna confirmación. Y ¿cada cuánto pasan ustedes a hacer revisión y controles a estas instituciones, a estos jardines por parte de contratistas? ¿Con qué frecuencia, doctora Cáceres? Ellos tienen un equipo de apoyo a la supervisión y las frecuencias de visitas en este caso pues entendemos que eran bastante frecuentes porque incluso las personas de supervisión están muy cerca del hogar infantil. Entonces entendemos que eran cercanas. Sin embargo, como les comento, eso está en revisión. En términos generales, ¿sabe cuándo fue la última visita, la última vigilancia a este jardín infantil? Están ahí en proceso de investigación. Nosotros entendemos que queda junto a precisamente uno de nuestros centros zonales y la supervisión lo visitaba con frecuencia. ¿Pero tiene idea cuándo fue la supervisión? No, ahorita no tengo la precisión de la fecha. Ok. Doctor Cáceres, no sé si usted la tiene, yo sí, la sensación de que las familias, las madres, los niños no fueron escuchados. ¿Usted qué impresión tiene alrededor del proceso? Si esto da una oportunidad para replantear el proceso, porque había ocurrido en un hogar de bienestar familiar en Medellín hace un par de años con el famoso Manolo, que seguramente usted recuerda, y ahora vuelve a ocurrir y se repite la historia y siguen pasando casos de violación en hogares infantiles de bienestar familiar. Mira, la situación, sí, o sea, realmente para nosotros es muy doloroso. Creemos que la primera escucha a los papás es fundamental. Creemos que la asociación no reportó y eso es gravísimo. Por eso nosotros actuamos de manera inmediata. Cada uno de esos contratos, y por eso la intención nuestra siempre es irnos a una operación directa, haber tercerizado la operación a través de asociaciones, pierde control el Estado en algunos factores porque no es lo mismo supervisar que operar directamente. Entendemos, por ejemplo, que el caso de Medellín, de Buen Comienzo, había también unos controles de la alcaldía. En este caso, nosotros tenemos también algunos hogares infantiles, unos CDIs y otra atención aquí también con la alcaldía en que nos ha ido muy bien. La manera en que podemos tener esos controles es que realmente la operación sea directa. Doctora Cáceres. Eso es parte del escenario que vamos transformando. Ya logramos 250 unidades en operación directa del Estado. Pero ¿no podría ser mejor idea que siguiera este modelo con una supervisión mucho más estricta y mucho más constante?
Es decir, el problema no es al final el modelo, sino la falta de supervisión. Al final de cuentas, este es un hogar manejado por Bienestar Familiar. Sí, a través de la asociación. No, efectivamente los escenarios de supervisión tienen que fortalecerse, vienen haciendo ese fortalecimiento, pero la supervisión requiere más de la supervisión es poder tener un control directo diario, porque está desde la alimentación. Nosotros hemos cerrado ya varios contratos por ejemplo, pago de maestras, por temas de supervisión, por temas de control alimentario, y esto significa realmente casi que tener todos los días personal dentro de la institución, y es lo mejor para poder garantizar, tener todas las cámaras de vigilancia, tener todo ese escenario diario de control de lo que pasa en los niños y las niñas. Pero la operación la directa plata con la que funcionan estos jardines es plata pública, es plata de Bienestar Familiar, sí, ¿verdad? Sí, una parte es plata de Bienestar Familiar, sí señor. ¿Cómo que una parte y la otra de quién es? En algunos casos hay contrapartida también de las asociaciones o de los grupos indígenas, dependiendo de lo que sean en las unidades. Pero en este caso tengo entendido que no, que es operado plenamente por esta asociación, pero con plata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, señora, así es. Sí. Hay una parte de contrapartida, pero es muy mínima le voy a hacer la pregunta, pues anticipándome un poquito a lo que es inevitable. La demanda de estas familias, que yo sospecho que va a ser millonaria y van a ganar, ¿es contra Bienestar Familiar? Bueno, ellos pueden poner la demanda contra todo lo que ellos consideren necesario. La verdad es que para nosotros es fundamental que se haya escuchado a los niños, que se capture al personaje, y toda la responsabilidad institucional que haya que tener, ellos tienen todo el derecho a moverse en ese rango. Para nosotros es muy importante la defensa frente a los niños. Lo hemos dicho ya en varios escenarios y esa es nuestra posición desde el primer momento en que escuchamos a la primera mamá. Así tiene que ser, y pues ya todos tendremos que investigar y todos tenemos que estar dentro de esa cadena. Ellos pueden hacer todas las reclamaciones y las vamos a respaldar y atender. Doctora Astrid, ¿cuántas familias aseguran que sus niños fueron abusados sexualmente por este docente? Nosotros tenemos el caso de la primera y tenemos 2 casos en seguimiento verificados. Todavía no tenemos información de medicina legal, pero con la voz de las familias pues es suficiente para nosotros, ¿no? Sí, porque esos son los casos que tenemos. Se ha hablado de más de 12 casos. Pues yo creo que puede haber una parte de confusión porque sí se hizo una revisión de 12 casos, se descartaron 8 dentro de los papás que quisieron ese acompañamiento, y pues bueno, igual puede seguir la manifestación de interés el acompañamiento, y que los papás durante todo este proceso. De los 12 supuestos casos, ¿hay 4 sobre los cuales efectivamente hay denuncia? Hay 3 y los otros vienen en proceso. Algunos se descartaron y algunos papás apenas están mirando si toman la decisión de la revisión. ¿Y vienen en camino cuántos? No, los papás no han querido todavía pasar por otras revisiones. Entonces se descartaron 8, lo que tenemos en información. Tenemos 2 en seguimiento y una que puso la demanda. Doctora Astrid Cáceres, ¿de quién es la asociación? ¿Cuál es la asociación que maneja este hogar del ICBF? Esta asociación se llama Parque Canadá, es una asociación que venía funcionando ya en ICBF con estos hogares infantiles. Esa es la información que tenemos, y pues la verdad es que sí hay que... ¿Qué explicación le han dado a usted? Pues básicamente nos pusieron cartas y demandas, y habían hecho una circular frente a los papás que para nosotros también fue muy pues dolorosa y denigrante, porque ellos no pueden hacer eso frente a las familias. Nosotros, ¿Hacía cuánto tiempo habían hecho esa circular, doctora Cáceres? Unos días antes, más o menos unos 2 días antes. Pero no le entiendo, discúlpeme, Ricardo. ¿Ellos, la asociación esta Canadá, demandó a los papás o a Bienestar Familiar? No, nos pusieron cartas ya a nosotros diciendo pues que estábamos mencionándola y que eso era gravísimo, pero eso no tiene para nosotros discusión. Pero pues es parte como del proceso que ellos seguramente van a entrar también jurídico contra el Bienestar Familiar por haberlos Pero no puede ser que ellos se vayan a hacer que ellos son los ofendidos, ¿no?
Pues ahí lo es, o sea, yo creo que aquí el cerco tiene que ser por varias partes. Nosotros estamos haciendo bastante de lo que pasa en la denuncia y estamos participando también con toda la información que tenemos. Para nosotros no es un tema, o sea, hubiera ocurrido aquí, allá, donde fuera, y vamos a actuar con mucha fuerza. Incluso si ocurriera dentro de las entidades del Estado teníamos que actuar. Y si fuera la nuestra también, con mucho más rigor, y así lo estamos haciendo. Doctora Cáceres. Entonces, esa asociación va a estar en todos los procesos de demanda que también tenemos. Fíjese, ¿se demoró la Asociación Parque Canadá en informarle al ICBF sobre lo que estaba pasando? Claro que se demoró. Claro, porque esto tiene unas rutas inmediatas y todos los funcionarios y todos los que firman contratos de estas asociaciones tienen cláusulas sobre cómo informar y dónde informar y los tiempos en que debe estar informado. ¿Y esta Asociación Parque Canadá maneja otros jardines infantiles? Sí, el contrato tiene otra unidad también, ese contrato se cae todo completo y pues por supuesto esa otra unidad también está en cierre y se va a cambiar el operador, aunque vamos a intentar realmente hacer una operación directa. ¿Son dos? ¿Maneja dos jardines infantiles? En ese contrato, sí, señor. ¿O manejaba dos jardines infantiles? Manejaba, sí, exactamente, porque desde el domingo se cerró eso. ¿Y el otro también era en Bogotá? Sí, señor, era en Bogotá. Vale. Doctora Cáceres, lamento quitarle tiempo para hablar de esto, pero por supuesto es un tema muy impresionante, es un tema muy doloroso. Esto es muy doloroso, mira, para nosotros y yo sé, y en ese momento en que tuvimos que escuchar a la mamá y tomar la decisión, dijimos, sabemos que esto puede replicar en contra de nosotros, sabemos que esto puede ser, pero eso no importa frente a la defensa de los niños, y así como sea vamos a asumir y estaremos al frente de esta situación. Vamos a dar más tarde una rueda de prensa donde vamos a contar un poquito más de detalles, pero definitivamente pues pesa sobre todo la garantía de los derechos de los niños y pues por supuesto, si aquí hay responsabilidades nuestras también las asumimos. Eso sí pedimos un apoyo muy fuerte porque mucha gente cree que son los funcionarios de ICBF y en realidad los funcionarios son los que han hecho la posibilidad de que la captura se dé, la defensa de los niños, nuestros defensores. Anoche tuvimos la agresión de un funcionario y fue muy doloroso porque es una de las personas que nos ayuda en la defensa de los niños y eso no puede darse. O sea, realmente aquí tenemos una situación donde hay un responsable, hay un culpable y hay una cadena que también se va a investigar, pero no se trata de los funcionarios de ICBF. Eso es muy importante aclararlo a la ciudadanía. Ahora, los mecanismos de vigilancia seguramente pueden mejorar, ¿no? Claro, nosotros además vamos a hacer no solamente revisar los mecanismos de vigilancia y bueno, entre las 70,000 unidades que tenemos en el país, revisar también si hubiera un punto frágil donde lo hacemos, pero además vamos a hacer un llamado también ciudadano a entrar también a ICBF, a que no solamente es un servicio público lo que estamos ofreciendo, sino que también hay una colaboración de vigilancia entre todos para tener unos reportes más claros. Es una institución muy grande y muy fuerte y sé que con la compañía ciudadana lo vamos a lograr. Doctora Cáceres, muchas gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Lo lamento mucho, duele mucho la noticia. Es Astrid Cáceres, la directora de Bienestar Familiar, en uno de cuyos hogares ocurrió esta tragedia de niños, no se sabe todavía cuántos violados por un profesor. 7:28 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Para ser felices, necesitamos comunicarnos bien. Y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es importante. No todo lo que escuchamos es verdad. A no todo lo que escuchamos le podemos dar poder. Necesitamos saber filtrar. Yo te doy esas 3 condiciones. 1, ¿eso es verdad? ¿Eso es útil? ¿Eso es bueno? Que ese filtro triple te ayude a saber escuchar, para saber comunicarte y seguir adelante. Oye,
tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro se refugia esta madrugada en la tesis de la conspiración para responder a las muy graves acusaciones que hizo su ex canciller Álvaro Leiva. El último trino, el presidente lo pone pasada la 1 de la madrugada, vinculando en lo que él llama un complot internacional para tumbarlo al parlamentario norteamericano Marco Díaz Balart. Dice que hay funcionarios, inclusive suyos, del gobierno que lo traicionaron y que lo quieren matar. El complot del que habla el presidente Petro, esta es la tesis del gobierno, es desde Estados Unidos, dirigido por la extrema derecha norteamericana. Complot en el que estaría participando Leiva con la tesis de la drogadicción. Y es cierto, en la carta de hace 24 horas, Leiva dice que el presidente Petro no puede seguir en el cargo. Y habla, como seguramente ustedes ya la leyeron, de episodios vergonzosos en Europa o en China o en Chile o en diferentes países del mundo en donde el presidente Petro ha incumplido la agenda por cuenta supuestamente de las adicciones. Ecopetrol, la principal empresa del país, inmersa en una serie de males que le caen hoy uno tras otro. De un lado, malos resultados financieros, barrida de ejecutivos de altos cargos, aplazamiento de perforaciones de pozos por requerimientos ambientales y el pago de 9.4 billones de pesos de unos supuestos impuestos que no pagó a tiempo. Último punto sobre el cual arrancó ayer una dura batalla legal contra la DIAN, llamando a grupos de abogados tributaristas expertos para examinar la legalidad de un concepto que emitió la DIAN en diciembre del año pasado y que le ordena girar 9.4 billones de pesos, unos 2.200 millones de dólares por IVAs no pagados en importaciones de gasolina durante los años 2022, 2023 y 2024. Impuesto a las ventas que Ecopetrol y también Reficar venían cancelando con una tarifa del 5%, pero que según la nueva reinterpretación retroactiva de la DIAN tenían que haberlo hecho sobre una tarifa general del 19%, cuadruplicada, que arroja 9.4 billones en impuestos no pagados por importaciones de gasolina y otro. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 32 minutos. En esta época de los WhatsApp, de lo inmediato, la fumata blanca sigue teniendo un poder casi místico. No hay pantallas gigantes, no hay titulares, no hay anuncios espectaculares. Solo una chimenea antigua, un humo blanco que sube al cielo de Roma y un pueblo que aguarda conteniendo el aliento. Es un signo simple, un lenguaje ancestral, pero cuando aparece, todo el mundo entiende la noticia. ¡Ay, papa! La tradición de la fumata comenzó formalmente en el cónclave de 1878, aunque el uso del humo papeleta de la votación junto con productos químicos, que son los que dan el color blanco o negro de la fumata, fue una invención del momento. El negro, ustedes saben, que indica que no hay consenso. El blanco, que se ha alcanzado la mayoría requerida y que el elegido ha dicho sí. Lo verdaderamente sagrado comienza cuando el cardenal que ha recibido los votos necesarios es conducido a una sala contigua conocida como el cuarto de las lágrimas. Allí, en silencio, se le pregunta si acepta la elección. Su respuesta, acepto, no es solo una afirmación, también es un acto de entrega. A veces cuenta la historia que lo dice llorando, otras veces y que en voz baja, porque sabe que está dejando de ser quien fue para convertirse en una figura universal de guía, de esperanza. Inmediatamente comunica el nombre que ha elegido, gesto que, como explicamos ayer, revela visión, inspiración y propósito. Se viste por primera vez de blanco y tras una oración en la Capilla Sixtina se prepara para salir al mundo. Minutos después, en este caso, el cardenal francés Dominique Mamberti aparecerá en el balcón de San Pedro y pronunciará la fórmula latina que bastante conmueve, Habemus Papam. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, el nuevo papa aparece. No habla aún, solo mira a un pueblo que lo espera, mira el mundo que lo necesita desde nuestra fe y
se da la bendición. Más allá del rito, lo que ocurre es un acto espiritual colectivo. Millones de personas, creyentes o no, asisten a un símbolo que les dice que hay continuidad, hay liderazgo, hay esperanza. La fumata blanca no solo anuncia un nombre, anuncia que la vida sigue, que hay guía, que aún podemos confiar en que el Espíritu no ha dejado de soplar. Oye, mañana atentos, porque yo creo que mañana en la tarde tendremos fumata blanca. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 36 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de Champions, porque esta película tiene hoy un segundo capítulo. Es decir, después de la semifinal de locura en la que el Inter derrotó 4-3 al Barcelona y se quedó con el primer asiento en la finalísima de la Champions, que será en Múnich el próximo 31 de mayo en territorio alemán. Hoy se verán las caras el Paris Saint-Germain y el Arsenal. El conjunto parisino, que oficiará como local, gana 1-0 la serie. Recordemos que hizo la diferencia en Londres, en la casa de los Gunners. Lo cierto es que Dembélé ya está recuperado de sus dolencias musculares, también Declan Rice y todo el equipo, la estructura de Arteta del Arsenal dispuesta para buscar la remontada. Duelo de técnicos españoles, Luis Enrique y el entrenador Arteta en procura de alcanzar ese cupo en la finalísima, donde está el Inter, que por segunda vez en 3 años ha logrado llegar a esta instancia. Así que los italianos, que aspiran a su cuarta Champions, aguardan por rival francés o británico en la disputa de la Liga de Campeones. Hablamos de Copa Sudamericana porque fue una linda noche para la América de Cali en Brasil. Primero, por el homenaje previo a Freddy Rincón, el conjunto brasileño, donde jugó Rincón, donde fue campeón incluso de la Liga del Brasileirao, pero lo más sonoro, el título mundial, el campeonato alcanzado en el 2000, vistiendo la camiseta del conjunto llamado del Timao, recibió ese reconocimiento en la noche anterior. Llevó el número 8 como símbolo, una camiseta homenaje que le fue entregada a Juanfer Quintero y además la silueta de Freddy levantando el trofeo como ganador del Mundial de Clubes. Adicional a ese parche conmemorativo en honor al Coloso de Buenaventura, que ya nos dejó a sus 55 años de vida y que anoche tuvo ese momento íntimo y especial vistiendo en homenaje a sus dos amores, a sus dos equipos, tanto el América como el Corinthians. Ya en la cancha, el conjunto brasileño marcó la diferencia primero con Memphis Depay, una linda definición para el 1-0, y en la parte complementaria, donde jugó bien el equipo del Polilla da Silva, encontraría Sebastián Navarro la igualdad. Tuvo incluso América para cerrar una victoria, no logró concretar Carrascal una pelota muy clara que pudo significar traerse los 3 puntos para territorio colombiano. Lo cierto es que América mantiene invicto en la Sudamericana y en el grupo C tiene altas probabilidades de mantenerse en competencia, porque aunque Huracán es líder, el argentino, con 7 puntos, América ahora es segundo con 6 y Corinthians tercero con 5. Le quedan 2 juegos de local al América, es decir, está en casa, en sus manos, frente a Huracán y ante Racing, el Racing de Uruguay, que es colero, sin puntos, tiene
tiene la posibilidad de asegurarse su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana. Lo veremos. Lo cierto es que a propósito de este torneo, hoy a las 9 de la noche en Manizales, Once Caldas se enfrentará a Unión Española en una cancha muy desgastada, producto de la lluvia y del desarrollo de la primera fase del Sudamericano Sub-17 femenino. Ya vamos a hablar de la derrota de Colombia, pero allí en Palo Grande el Once buscará una victoria que le permita conversar con el liderato. Hoy en su zona el Fluminense de Brasil con 7 puntos es líder. Si el Blanco gana hoy ante los chilenos, podría llegar a 9 unidades y treparse temporalmente a esa primera posición. El Unión Española es tercero con tan solo 2 puntos. En la otra copa, en la Libertadores, la cosa no salió bien para el Atlético Bucaramanga. Fue paliza del Racing, el actual campeón de la Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas ganó 4-0 frente al Leopardo. Fue en el Américo Montanini, en suelo colombiano. Muchos errores defensivos, un equipo sin balance, el de Leonel Álvarez, y el Racing, un equipo de categoría, cobró por ventanilla esos errores. Tuvo efectividad total. Un candidato a pelear título de Copa, sí, este Racing, que cobró revancha de la derrota 3-1 sufrido en Avellaneda y ahora ganó 4-0 en territorio colombiano. En este grupo, para completar las dificultades de los búcaros, Fortaleza de Brasil ganó 4-0 frente a Colo-Colo de Chile, y este grupo ahora lo comanda el Racing con 7 puntos, más 6 en la diferencia de gol. Fortaleza también sí tiene 7 puntos y es segundo. El Bucaramanga es tercero con 5 unidades. Y en el Sudamericano Sub-17 cayó Colombia 1-0 frente a Chile. Un despiste defensivo le permitió a Kroos marcar para la victoria de las australes. No encontró su juego la selección nacional. La lluvia, una cancha muy pesada, le costó jugar a Colombia frente a Chile, que ahora deja Manizales, se va a Palmira y este viernes enfrentará a Paraguay, buscando el tiquete al hexagonal final de este Sudamericano Sub-17. 7:41 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Para ser felices necesitamos comunicarnos bien. Y la base de la comunicación es una buena escucha. Y una buena escucha no solo es que el mensaje de la otra persona llegue a nosotros lo más fiel posible. Sí, no solo se trata de entender el mensaje del otro, sino que es necesario que nosotros sepamos filtrar. 7 de la mañana, 42 minutos. Después de la desautorización de ayer, la Cancillería colombiana, Felipe, está informando esta mañana que se cancela la convocatoria a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en donde van a tratar el tema de la Ruta de la Seda, que es la anexión, la vinculación de Colombia con la estrategia comercial de China, acercándonos un poquito a China. Y para eso habían citado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Protesta ayer el presidente Gustavo Petro, que desautoriza a la canciller, y ahora la Cancillería tiene que decir, acatando la orden, no habrá Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Poquito descoordinada la agenda en materia diplomática de Colombia. Vamos a la Cancillería, son las 7:43 minutos. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues ante la desautorización que el presidente Gustavo Petro hizo en las últimas horas a la canciller Laura Sarabia, quien recordemos había citado para mañana a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a propósito de la visita del presidente Petro a China entre el 10 y el 17 de mayo, donde recordemos se va a reunir con el presidente Xi Jinping y también allí se firmaría esa carta de intención que busca el ingreso formal de Colombia al acuerdo de cooperación de la franja económica de la Ruta de la Seda. Recordemos que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro había asegurado que como jefe de las relaciones exteriores del país no necesitaba convocar a esa comisión para tomar decisiones sobre su visita oficial a China. Hay que decir que la canciller había convocado a la comisión mañana a las 8:30 de la mañana con el fin de que los integrantes de esa comisión, estamos hablando de expresidentes y representantes del Congreso, pues expresaran sus opiniones sobre ese memorando de entendimiento entre Colombia y China que permitiría entrar a nuestro país a la llamada ruta de cooperación de la Ruta de la Seda. Y hoy la canciller
Cancillería, a través de un mensaje de Twitter de 2 párrafos, dice lo siguiente: por instrucciones del señor presidente Gustavo Petro, la sesión informativa de la comisión asesora convocada para mañana ha sido cancelada. Es importante señalar que el tema previsto para dicha sesión, recoger opiniones y comentarios sobre la cooperación de la franja económica de la Ruta de la Seda, no tiene carácter vinculante en relación con la decisión que adopte el gobierno de Colombia. Este constituye un espacio de interlocución y diálogo abierto, el cual continuará realizándose cuando sí lo disponga el señor presidente, dice hoy el comunicado de la Cancillería. Ya había confirmado su asistencia a esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores el expresidente Ernesto Samper, y también el expresidente Iván Duque había hablado con la canciller y le había explicado que en su gobierno pues se cuidaron las relaciones diplomáticas con China, pero que no se firmó ese acuerdo de cooperación de la Ruta de la Seda porque el país quedaría sometido, según lo que dijo el expresidente Duque, lo que le dijo la canciller, a los intereses económicos de China, y que esto afectaría las relaciones con los Estados Unidos. Y como usted decía, Néstor, pues ya el gobierno de los Estados Unidos, por parte de Mauricio Claver Carón, el enviado especial para América Latina, expresó sus reservas por ese viaje del presidente Petro a China y aseguró que esos acercamientos excesivos a China, dice él, podría generar tensiones con Estados Unidos, que es un actor clave en la estructura económica global. Muy bien, Slobodan, gracias. 7:45. Felipe, ¿usted cree que es posible convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sin que el presidente Petro se haya enterado? Sí. No. Sí, Néstor, es que ahí no hay comunicación. No, Felipe, Néstor. pero no, un gobierno no convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. O es un error de la canciller Laura Sarabia convocarla sin el visto bueno del señor presidente. Puede ser, pero... En esta tiene razón el presidente. Felipe, ningún canciller, ninguno, ni Sarabia, ni Leiva, ni ninguno de los de ahí para atrás, convoca a la comisión asesora sin consultárselo al presidente. Aunque sea informativa, ¿no? No puede importa. ser, no puede ser lo que sea, puede ser informativa, consultiva. Esa reunión se yo hace. creo que esas relaciones entre Laura Sarabia y el presidente están totalmente rotas. Bueno, Néstor. Yo no creo. puede ser. Bueno, pero le volteo la pregunta respetuosamente. ¿Usted cree que puede avalar las elecciones de otro país sin el consentimiento del señor presidente, como lo hizo con Ecuador? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces yo lo que creo es que las relaciones entre la señora Sarabia y el presidente están totalmente rotas. Usted tiene razón. 0 y bandos esta desautorización. El presidente tiene razón. Él es el que maneja las relaciones internacionales. Si la canciller convocó a una comisión asesora de relaciones internacionales sin hablar con el presidente, pues Felipe, estamos en un problema. Pero hay un dato aquí, es que... Pero perdón, María Consuelo, una pregunta, una precisión. ¿Usted cree que cuando el trino de las 3:30 de la mañana, en la que literalmente el presidente rompió relaciones con los Estados Unidos, le consultaron al presidente Petro algo de lo que hicieron Murillo, García Peña, Laura Sarabia y el vicecanciller en ese momento? Eso fue el domingo, el famoso domingo del día siguiente. Por eso. No, pero es que ellos estaban intentando en ese momento. No, Laura Sarabia, el presidente, la no crisis. hablan, pero fíjense, frente a esto, Felipe, claro, hay un pero punto a mí sí me gustaría aclarar una cosita. Solo la una comisión asesora es un órgano consultivo del gobierno. Puede ser convocada por el presidente o por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, la canciller sí tiene la facultad, pero es evidente que uno le cuenta al presidente. Lo que pasa es que es evidente también que el presidente pone de canciller a una persona de su altísima confianza y una persona en la que cree. Y las demostraciones... exacto, y las demostraciones, inclusive con la canciller actual, es que pues no hay mucha comunicación. O sea, evidentemente, además cada vez la apartan más. Y cada vez la aparta más el jefe de despacho, que es el doctor Armando Benedetti. Esta comisión estaba convocada hace un mes. No fue por la coyuntura actual, se iba a hablar de otros temas, era consultiva. Las anteriores comisiones asesoras no habían sido consultadas con el presidente Petro y nunca hubo ningún tipo de llamado de atención del presidente. Es decir, las anteriores comisiones no habían sido consultadas por la canciller al presidente Petro. Ricardo, pero entonces el presidente sí sabía hace un mes.
Pues tenía que saber, no sé si sabía o no sabía, pero se hicieron. En pues este caso, alguien... Bueno, aquí hay un teléfono roto. Alguien le dijo al presidente, la Canciller está haciendo cosas inconsultas, y el presidente se molestó y ayer en el discurso la desautorizó. Ahora, con semejante averigüe y adivine quién es ese alguien. Con semejante nivel de desautorización, ¿quién es el alguien? El jefe de despacho, que ya está hablando de temas de relaciones exteriores. ¿Quién ayer está dio hoy declaraciones metiéndose en los temas? Benedetti. Pues el ministro del Interior. Ministro del Interior, bueno, y jefe de despacho. 7:49. Desafortunadamente todo conduce, Felipe, a lo mismo, a unas batallas y unas peleas internas. Es que Petro ya, perdón, el presidente no confía ya en Laura Sarabia. No confía en ella. Es que esta es la segunda desautorización. Y le manda, como no es capaz de sacarla por la puerta de atrás, por X o Y razón, le manda razones a Santander para que las entienda Bolívar y para que renuncie. Y la señora Sarabia no se da por enterada, por alguna razón. Felipe, no sé. Se quiere aferrar al puesto. Esa ya me parece que es una palabra mayor, que la canciller renuncie. No sé, desde aquí nunca, no lo voy a hacer ahora, voy a pedir renuncias. Renuncia primero Benedetti. Lo que sí sé, Felipe, es que hay un nivel de descoordinación. Entre otras cosas, quien chivió con esto, Felipe, no fue un periodista. Fue el presidente de la ANDI, que desde su cuenta de Twitter le informa al país que la Cancillería convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, a usted y a los oyentes. ¿Por qué? Perdóneme la primera pregunta, que no es sobre la ruta de la seda, que es el motivo de esta llamada. ¿Por qué usted termina contando que la Cancillería convocó a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Néstor, porque teníamos la preocupación desde hacía ya varios días, habíamos inclusive denunciado desde la Asociación de Industriales Latinoamericanos sobre la visita que se va a dar la semana entrante, aparentemente, de los presidentes o de algunos presidentes, especialmente el presidente Petro, que es el presidente hoy en día de la CELAC, a China, diciendo y preguntando a nosotros si es el momento correcto para hacer esa visita, si desde el punto de vista geopolítico y de lo que está sucediendo en el mundo realmente es estratégico hacerlo, y también preguntándonos como cuáles eran las motivaciones que había detrás de eso, alertando sobre el que podía haber, digamos, una actitud que podía ser percibida por Estados Unidos como una actitud provocadora. Entonces, cuando nos enteramos, digamos, de que se va a dar esta reunión, dijimos, bueno, todo va para ese camino. Colombia había tenido varias preguntas alrededor de si deberíamos o no deberíamos ser parte de la ruta de la seda. Colombia no lo había suscrito, no lo ha suscrito hasta ahora, y nos parece, y a mí me sigue pareciendo, que es el peor momento, digamos, para hablar del tema, a la luz de lo que está sucediendo en este momento, especialmente con el presidente Trump, y la necesidad que tenemos de tener una relación armónica con la economía, que para nosotros es más importante en este momento, que es la economía norteamericana. Sí. Doctor McMaster, tengo confirmado que el presidente viaja este fin de semana y que efectivamente va a estar en China y que sus temores se hicieron realidad. El presidente va a firmar un memorando, un acuerdo de intención sobre eso que se llama la ruta de la seda. Quiere decir, es la estrategia, esa ruta de la seda es una estrategia milenaria que en realidad cambió de nombre hace 20 y pico de años para crear una ruta comercial de exportación de los productos chinos hacia el mundo. Primero hacia Asia, después a Europa y ahora al mundo. ¿Por qué a ustedes, los empresarios, les da miedo que se abra el mercado o que se refuerce esa relación con la China? No, y le quiero decir una cosa, el tema no es realmente si se refuerza o no la relación con la China, digamos en términos generales, porque yo sí creo que Colombia y el mundo además tienen que aceptar que China es un jugador importantísimo en este momento en la economía mundial. A China hay que pedirle muchas cosas, yo sí creo, por ejemplo, que esa balanza comercial que está tan desbalanceada con Colombia, en el caso específico, digamos, de comparar importaciones versus exportaciones, se puede balancear. Usted sabe, China nos compra a nosotros 14.800 millones, nosotros le compramos 14.800 millones de dólares más o menos a China cada año, y ellos nos compran apenas 2.000 millones. Y nos compran 2.000 millones de productos muy básicos, cero elaborados, ningún producto industrial, y no vemos que ellos vayan y ellos hayan demostrado ningún interés en comprar productos industriales. Por el contrario, recibimos, digamos, unos ataques permanentes, digamos, desde la industria de lo que nosotros denominamos prácticas de comercio desleal, en donde nos entran con contrabando, con dumping, productos que están... Doctor Bruce, adelante. Lo que usted está diciendo sobre el déficit comercial, que es cierto, de Colombia con China, fue lo mismo que dijo el presidente Petro ayer, que van a intentar arreglar ese déficit.
No entiendo, no sabría yo cómo él sentándose con el presidente Xi Jinping lo van a arreglar. Lo que necesitan es verdaderamente tomar la decisión de no tener, digamos, prácticas que en comercio se llaman prácticas depredatorias hacia las industrias locales de nuestros países. Casi todos los países donde ha habido comercio de esta naturaleza ha conducido a que las industrias van desapareciendo por la vía de que hay prácticas desleales. Es decir, ¿qué significa esto? Y lo voy a solamente un minuto para esto, pero significa que envían productos por debajo del costo o envían productos en donde está subsidiada la materia prima, donde está subsidiada la energía, donde está subsidiada eventualmente la mano de obra, en donde no se cumplen las normas ambientales, y con estas prácticas terminan realmente acabando con una muy buena parte de las industrias locales. Entonces, digamos, eso es desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista coyuntural, además, en este momento sabemos que la gran discusión de Estados Unidos con el mundo y con sus aliados es si efectivamente nosotros vamos a permitir que esas prácticas depredatorias en lo comercial, digamos, provenientes de China, terminen afectando además también todo el mercado del hemisferio occidental. Esa conversación es una conversación delicadísima, es una conversación donde Colombia no quiere perder, digamos, la oportunidad que tiene en este momento de exportar como exportamos más de 14.000 millones de dólares a Estados Unidos, y donde no queremos que nos vayan a poner más aranceles o nos vayan a cerrar los mercados que tenemos en este momento en Estados Unidos, que sí nos compra una muy buena cantidad de productos. Pero, doctor Bruce, usted me imagino que tiene varios ejemplos. Quisiera darme un ejemplo, un sector de la economía colombiana que estaría en riesgo si nos acercamos mucho, si nos metemos en la ruta de la seda. Hay bastantes, tiene razón usted, Néstor, pero por ejemplo, el sector del acero. El sector del acero ha sido, y hemos tenido nosotros múltiples casos en donde nos ha tocado ponerle medidas o solicitar medidas especiales, no para proteger, digamos, en el sentido económico de la palabra, digamos, al sector, sino para protegerlo en términos de que no entre acero, por ejemplo, va por debajo del costo, no entre acero subsidiado, no entre acero donde la energía está subsidiada, porque si eso sucede, a Colombia le terminan de alguna forma afectando severamente la capacidad de producción industrial que tenemos en nuestro país. Hay una cantidad de medidas, todos los años hay medidas que nos toca pedir, porque la historia, por ejemplo, con el acero chino ha sido para nosotros, digamos, muy negativa en términos de la cantidad de agresiones que se han recibido desde el punto de vista comercial. El sector de las confecciones. Nos pasa exactamente lo mismo, y usted sabe todo lo que sucede, por ejemplo, en términos de confecciones y de calzado. Y es la historia de todos los días. Y súmele usted a eso, Néstor, que el principal origen del contrabando en este momento es hoy en día China. La DIAN publicó hace poco un informe en donde nos demuestra que más de 2.700 millones de dólares anualmente entran en productos industriales a nuestro país, que salen de China legalmente y que terminan entrando, digamos, en modalidades de contrabando. En esto le hemos pedido al gobierno chino que nos ayude, digamos, y que ayude a Colombia para que no se materialice el contrabando. Entonces los casos son muchos. Sí, señor. Doctor McMaster, en la práctica, si Colombia se suma a la ruta de la seda, ¿qué le permite en la práctica esto a China en Colombia? ¿Habría algún trato especial o China, por ejemplo, podría construir un megapuerto aquí en Colombia, como ya ocurrió aquí en cerquita en Perú? O no sé, el presidente Petro ha venido hablando de un proyecto de un tren transoceánico para conectar el Pacífico con el Atlántico. Ese tipo de proyectos podrían ser desarrollados por China para hacerle competencia al Canal de Panamá, ¿no? ¿Qué le permite en la práctica a China hacer aquí en nuestro país? Sí, yo creo que la pregunta tiene dos dimensiones, Víctor. Una de ellas es realmente qué es la ruta de la seda, perdón. Y la ruta de la seda, que en inglés le cambiaron el nombre ya y se llama el Belt and Road Initiative, BRI, es en realidad un gran proyecto global para construir y poner a disposición del comercio chino infraestructura que les permita a ellos vender sus productos en todos los países y comprar las materias primas que ellos compran. Ellos solamente compran materias primas. Es lo primero. Entonces, dicho eso, seguramente lo que habría
sería justamente casos como los que usted está planteando. Pero más que el proyecto mismo de la Ruta de la Seda, la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, a la luz de la estrategia diplomática comercial colombiana y a la luz de la estrategia diplomática general colombiana, si este es el momento para nosotros, digamos, ir con una actitud que resulta provocadora, diría yo, por decirlo menos, para los Estados Unidos, a decirle que nuestro aliado en este momento es China y a decir que nos vamos a montar en la estrategia china de comercio internacional o en la estrategia china de desarrollo industrial chino. Esa es la pregunta que tenemos que resolver en este instante, y lo que nosotros estamos pidiendo es que Colombia no cometa errores tan protuberantes desde el punto de vista de su estrategia que eventualmente terminen poniendo en peligro la otra parte de la ecuación, y es qué tanto nosotros logramos verdaderamente profundizar en la relación comercial con los Estados Unidos, y si tenemos en riesgo, dadas las nuevas disposiciones que se están tomando en este momento en Washington, si tenemos en riesgo las exportaciones que hacemos a la China. Pero poner en peligro como, doctor Bruce McMaster, es decir, ¿qué podría hacernos Estados Unidos y en concreto qué medidas retaliatorias podría tomar Donald Trump en contra de Colombia si nos unimos a esta Ruta de la Seda con China? Sí, Paola, corrijo, lo último que dije que exportaciones a la China y es exportaciones a Estados Unidos. No, usted ha visto lo que ha sucedido. En realidad, parte de lo que, por ejemplo, yo, y le debo decir, parte de las cosas buenas que ha hecho, por ejemplo, el gobierno mexicano con la presidenta Claudia Sheinbaum, es justamente tratar de aclarar cuáles son las decisiones que uno como aliado de la economía norteamericana debe tomar. Una de las cosas que dijo es: nosotros no vamos a permitir que a través de México, por ejemplo, haya triangulación de productos que terminen llegando a los Estados Unidos provenientes de economías en donde se haya producido, digamos, algún tipo de dumping laboral, de dumping ambiental o de dumping energético, digamos, que son básicamente los que se producen en los productos que provienen de la China. Eso dijo la presidenta Sheinbaum, y dijo: nosotros en ese orden de ideas vamos a justamente establecer como un gran bloque, un cerco que nos permita a nosotros garantizar que nuestro bloque económico funcione. Entonces, dicho esto, nos ha demostrado, digamos, el gobierno de Estados Unidos que eventualmente, digamos, está pidiéndole a todo el mundo o a los aliados que nos alineemos todos entre todos, que establezcamos bloques que nos permitan de alguna forma defender nuestras industrias. De lo contrario, podemos tener riesgos importantes, que ya los hemos visto y los hemos comentado profusamente, digamos, por ejemplo, en términos de aranceles. Nos terminen poniendo aranceles adicionales o nos terminen poniendo restricciones adicionales a nuestros productos. Vio usted un trino que salió el día de ayer que termina siendo pues amenazante pero preocupante, diciendo que, por ejemplo, el acercamiento de Colombia a la estrategia china podía significar una gran oportunidad para las rosas ecuatorianas, y para el café centroamericano. Y para el café centroamericano, correcto. Entonces, eso es lo que termina. Ese es